Haití, la otra cara de Haití, la parte que nadie va a contar de Haití. Y yo quiero que todos los dominicanos, americanos, franceses, italianos vean ese video. Mira qué hermoso país se está desperdiciando por culpa de los gobiernos corruptos que no atienden a esa isla. Y yo quiero que el mundo conozca la realidad de Haití también, no solamente hablar, resaltar la parte mala. Es el país, por eso que Haití tiene tanto enemigo. Haití es la madre de la libertad en Latinoamérica. Primer país negro en obtener su independencia. Sangre, batalla. Haití no puede perder, Haití no puede hundir. Tenemos que salvar la isla. Haití es virgen, Haití es señorita. Los tesoros, riqueza que tiene Haití todavía no ha sido descubierto. Por eso Haití es virgen. Haití es una niña, la perla de la Santilla. Y yo no hablo por hablar. Yo hace rato quería venir con ese video, pero no tenía la oportunidad. Pero hoy me dio para eso. Miren ahí. Véanlo. Que eso no fue sacado de que un montaje. Todo el que conoce la cultura de haitiana sabe que los que están ahí son de Haití. Desde el monumento, la bandera, la están viendo. Este es Haití. Entonces, ¿por qué un haitiano que tiene que sentirse minimizado? No se sientan rebajados, valóranse que ustedes son importantes también. Mire esas torres. Mucha gente dice que en Haití no hay electricidad, no hay torre, no hay calle, no hay nada. Señores, eso es embute. Haití no está tan acabado, tan destruido, tan mal como muchos creen. Ahora, lo que tenemos que cambiar, nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. ¿Me entiende? Buscar de Dios, recomendarnos a Dios, porque en verdad estamos mal. Cada día vamos más para atrás y no debe de ser así. Ahora, en mi gobierno no habrá corrupción. Un gobierno transparente donde los jóvenes tengan oportunidad de crecimiento. Nueva idea, nueva visión. Cuenta conmigo, un nuevo Haití. Un país hermoso, turismo, cascada, paisaje, hoteles, etcétera. Miren Haití. No como muestran en los videos que nada más enseñan la parte donde la banda están haciendo y deshaciendo. Nada más enseñan los barrios marginados donde abunda la pobreza. Pero Haití, estas infraestructuras, esos apartamentos, edificios, hoteles, ríos, playa, cascada, esos hermosos paisajes desde monumentos, etcétera. Todo eso es Haití.